Bien, nos metemos en la primera entrevista de la mañana. Ya está con nosotros el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Ayer la fuerza política cumplió 55 años de su creación y lo va a celebrar en Juan Lacase, en el departamento de Colonia. Estaremos conversando con él sobre varios temas de actualidad, la realidad del Frente Amplio, la gestión del gobierno. Bienvenido a Arriba Gente, Fernando. Un placer estar con ustedes. ¿Por qué deciden celebrar en Juan Lacase? En un principio se había pensado en Ciudad del Plata, en el departamento de San José. La departamental planteó no tener condiciones para el acto y no estar de acuerdo que se hiciera allí y nos planteamos de inmediato hacerlo en Juan Lacase, que es un lugar emblemático del Frente Amplio. De hecho, es la única localidad de todo el país que ganó en todas las elecciones del año 71. Es un pueblo que por su característica es un pueblo obrero, vinculado a la textil, vinculado a la papelera, vinculado a otros emprendimientos productivos y en el que además sentimos que hay que dar tributo a lo que fueron los fundadores, artistas, poetas, militantes sindicales del lugar, que conformaron un Frente Amplio muy sólido dentro de esa localidad y dentro del departamento. Es decir, también es una señal que el Frente Amplio puede ser metropolitano, puede ir al este, y puede ir al oeste y puede ir al norte, puede ir a todo el país. Es el partido más nacional que hoy tiene el Uruguay en todas las encuestas. Pereira, hoy, no cuando la elección, que también. Hoy es el partido más nacional que tiene el Uruguay. Ha trascendido que el discurso que usted va a pronunciar va a tener básicamente tres ejes y uno de ellos es el antiimperialismo. Primero, ¿es así? Y segundo, si es así, ¿por qué la necesidad de establecer ese capítulo como un eje central de su discurso? Bueno, hay acciones de Trump que deberían ser imperdonables para quienes votamos la izquierda y para quienes no. Si usted lo ve intervenir en la justicia brasilera planteando que no enjuicien a Bolsonaro y si no va a haber mayores aranceles sobre Brasil. Si usted lo ve amenazando todo el tiempo al presidente Petro de Colombia, electo democráticamente. Si usted lo ve interviniendo en las elecciones de Honduras. Si usted lo ve interviniendo en las elecciones de Argentina. Si usted lo ve bombardeando Caracas y secuestrando al presidente, más allá de cómo haya sido electo. De hecho, el Frente Amplio no reconoció esas elecciones. Sin embargo, nadie puede compartir que un país sienta que su presidente no es presidente de Estados Unidos, sino presidente de toda América, y pueda intervenir explícitamente, nunca tan explícito, para de alguna manera sacar el petróleo de Venezuela. Si uno ahí no se para en una actitud antiimperialista, es decir, una actitud en la que no se permita con dignidad que un gobierno, que un presidente de una potencia tan importante tome acciones de este tipo, entonces perdemos nuestros valores y principios. ¿Y no es nuestra declaración de antiimperialistas no es una cosa nueva. Es desde el mismo 5 de febrero de 1971 y nunca la hemos abandonado. Como es inhumano que el gobierno de los Estados Unidos impida la llegada de petróleo a Cuba, condenando los principales derechos que deberían tener los habitantes de Cuba. Tener acceso a la energía, a la alimentación, a una vida adecuada. Llevan más de 60 años de distintos bloqueos. Es decir, que la lógica imperialista de Trump ha generado un desborde inadmisible para cualquier hombre o mujer con sensibilidad política, con sensibilidad social, con apego al derecho internacional, de no injerencia en los asuntos de terceros países. ¿Y estas manifestaciones no pueden tener incidencia negativa en la política internacional de nuestro país? Yo pienso que no, que si un partido no es capaz de decirle a su población de que hay un abuso, que hay una violación del derecho internacional por parte del gobierno de Trump, no nos vamos a poder mirar a la cara. Yo no sé cuál es la política exterior que va a seguir desarrollando Estados Unidos, pero cuando uno mira su plan de defensa, tiembla. Cuando uno mira su intervención en Groenlandia, tiembla. Cuando escucha al presidente de Canadá, tiembla. Cuando escucha a los analistas internacionales, tiembla. ¿Y cuál va a ser la actitud de un partido político de izquierda? ¿Callarse? O decir, como ha dicho en toda la historia de Uruguay, porque esta posición de no intervención, no injerencia en los asuntos de terceros países, no es un invento del Frente Amplio, es una política exterior del Uruguay, del Partido Colorado, histórica, y del Partido Nacional, histórica. Y Pereira, ¿qué cree que siento que piensa un Nodone, por ejemplo, ¿no? Que desesperadamente o parte del Ejecutivo sale a buscar negocios para que crezca el Uruguay, que es parte de la base del Frente Amplio para poder llevar adelante y ejecutar su política pública? Va a Nueva York con una comitiva a buscar negocios y tiene un Frente Amplio, el partido de gobierno,
que sale con esto del antiimperialismo para la celebración de su cumpleaños. No sé qué piensa O'Donnell, pero calculo que lo mismo que yo, que Estados Unidos no puede hacer cualquier cosa en América Latina, ni en el mundo. Que una guerra comercial no puede ser, o no procesan a Bolsonaro o los aranceles pasan al 50%. ¿Cuál es la sumisión que están dispuestos a tener los pueblos de América Latina? ¿Ese es el extremo? Para nosotros no. O sea, ¿ustedes están dispuestos, con tal de dar este mensaje que entienden humanitario, que entienden políticamente necesario... Y solidario, todo esto que usted está diciendo, prefieren marcar la agenda y la postura del Frente Amplio, aunque tenga una repercusión política, es un partido comercial? de valores y principios. Un partido de valores y principios no los abandona. Esto no quiere decir que el gobierno no tenga su propia política. El partido del gobierno tiene que ser expresamente claro. El gobierno tiene otro papel a jugar. Gabriel tiene otro papel a jugar, el presidente tiene otro papel a jugar. Es difícil disociarlo, ¿no? Esto es una realidad. Todo es como es, pero un partido que olvida sus principios y valores, luego pierde el alma. Y un partido puede perder todo, incluso una elección, como le tocó perder al Frente Amplio, muchas. Lo que no puede perder es el alma. Nuestra condición de antiimperialista es una condición fundacional. Ok, el partido también va a hacer una evaluación de lo que ha sido el primer año de gestión de la administración Yamandu Orsi. Hoy leía en algunos medios que hay cierta impaciencia, por así decirlo, de algunos simpatizantes del Frente Amplio, gente del Frente Amplio, adherentes al Frente Amplio, y que en su discurso usted de alguna manera iba a pedir algo así como paciencia. ¿Usted advierte cierto nerviosismo entre los votantes del Frente Amplio de que la cosa viene demasiado lenta? Bueno, nosotros hemos hecho demasiadas cosas como para que el consenso nacional no sea más favorable al gobierno. A ver, para dar algunos ejemplos. Entiende que se ha hecho más de lo que la gente percibe. Se puede percibir. Ajá. Por ejemplo, el gobierno aumentó el salario en este periodo a partir de los convenios colectivos más de 2%. ¿Y por qué la gente no lo percibe? ¿Porque hay una mala comunicación? Hemos generado 20.000 puestos de trabajo. Primer año de gobierno. Votamos la ley de muerte digna, que para muchos uruguayos es la oportunidad de decidir hasta dónde se quiere vivir. Yo soy cristiano, mire que tomaría una decisión diferente a lo que la ley permite. Pero defiendo siempre la libertad de las personas a elegir el camino. Es verdad que este es un proyecto de OPE, pero no lo pudo votar con la coalición. Se tuvo que votar con un gobierno del Frente Amplio. Fuimos capaces de salvar al campo. Fuimos capaces de votar una ley de cajas profesionales. Fuimos capaces de colocarles los impuestos a los que más tienen. Una reeducación tributaria, pero que significó una carga impositiva a las empresas multinacionales que facturan más de 750 millones de euros. Impuesto que habían prometido no colocar. Pero que había que hacerlo porque prioridades como la pobreza infantil no pueden esperar a que un país que lo dejaron devastado, 1.000 millones de dólares más de déficit fiscal del esperado, deudas de ACE, que ya acá he comentado, y de otros organismos. Con un objetivo, pero incumpliendo con otra promesa. Pero a los que más tienen. A usted no la van a tocar, a un jubilado no lo van a tocar, a un empresario no lo van a tocar. Multinacionales que facturen 750 millones de dólares. ¿Cuál es la premisa de la izquierda en esto? El que más tiene, que más pague. ¿Para qué? Para que los que menos tienen accedan a políticas sociales que permitan que tengan una vida lo más digna posible. Ok, usted dice entonces que la gente no se ha hecho carne de estos logros que está señalando. No, y muchos más. Hay medicamentos en los hospitales y policlínicas. Usted no puede dar hoy una noticia, faltan medicamentos. Se bajaron los tiempos de espera en los hospitales. Se dio el bono escolar a mitad de año a más de 110.000 escolares. Se fortaleció el plan de maestro comunitario para que los niños volvieran a la escuela y se multiplicó por 6 veces los niños que volvieron a la escuela después de la vacaciones. ¿Pero esto es porque no le llega el mensaje a la gente o porque no le es suficiente y hay otras cosas como, por ejemplo, la seguridad y otras cuestiones que hacen el Bueno, la seguridad venimos fortaleciendo. Los datos vienen bajando. Está bien, pero decir que estamos bien, estamos lejos. No, nadie dice está bien. Estamos avanzando en el camino adecuado. Acabamos de capturar por inteligencia a la banda que iba a hacer robo del siglo. Sí. Cuando preguntaba a la oposición qué hacía el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior lo que tiene que hacer trabajar. Y es lo que está haciendo el ministro Negro, trabajar. Y en medida de que se trabajó, se capturó a Albín, se capturó a los principales narcos, se capturó cargamentos de drogas muy importantes. Se está trabajando en un plan nacional de seguridad pública que ojalá abarque acuerdos con los restos de los partidos y las organizaciones sociales para garantizar más seguridad. La pregunta concreta es, ¿no le llega el mensaje al votante o no le es suficiente a la población? Lo que yo digo es que un gobierno de izquierda en el primer año demostró que puede ser mucho mejor que el gobierno de la calle en 5 años. ¿Y no tiene impacto negativo? Esta cuestión
¿Lo están entendiendo la totalidad de los votantes del Frente Amplio o no? ¿Cómo? ¿En un Puede año ser hicieron un más que en problema 5 de la gente. calle? ¿En un año hicieron más que en 5? Ya le digo. La calle aumentó el salario en el periodo entero 2%. Bueno, pero la calle tuvo 2 años de pandemia y 1 año de sequía. Nosotros estamos teniendo una guerra comercial como nunca ha visto el mundo, entre China y Estados Unidos, y eso toca la economía del mundo. La moneda norteamericana se deprecia en todo el mundo, producto de esta guerra. Son pandemias distintas, pero estamos viviendo tal vez en el mundo más embromado que nos tocó en los últimos 50 años. Un genocidio en Gaza, invasión a Venezuela armada, amenazas de todo tipo sobre Groenlandia, sobre Canadá. Estamos viviendo en un mundo convulsionado, donde las inversiones claramente detienen su capacidad. ¿Eso impacta más que la pandemia? No, más no. Yo digo, estamos viviendo cada gobierno la circunstancia que le tocó. En el gobierno de la calle entró el gobierno, bajó el gasto público 15%, por el decreto 90. En el gobierno de la calle bajaron los salarios de los trabajadores 5% los primeros 3 años, el de ustedes, el de todos los que están atrás de cámara. En el gobierno del Frente Amplio en el primer año aumentaron los salarios 2%. Esta es la realidad. Es numérica, generamos 20.000 puestos de trabajo. Es importante, es sumamente importante y ojalá se mantenga esta fase de crecimiento laboral. Generamos la inflación más baja desde hacía muchas décadas, menos del 4%, es decir, bajaron los productos. Y hay que seguir trabajando para que la inflación se mantenga en un rango bajo. Bueno, decir que bajaron la inflación, mantuvieron, digamos, la tendencia de la baja de la inflación. Sí, pero la bajamos. Okay. No, la bajamos. Como bajó el desempleo. Esas cosas no se discuten, son datos estadísticos. Sí. Bajó el desempleo, bajó el desempleo. Creció el empleo, creció el empleo. Subió la cantidad de aportantes a la seguridad social, subió. Sí. Este gobierno entonces es un gobierno de cambio. ¿Qué hizo cuando llegó Yamadú y encontró una situación fiscal complicada? Y bueno, entre otras cosas no devuelve el FONASA, aparte de los trabajadores. Eso todavía no está aplicado. ¿Qué hizo este año? Aplicó impuestos a los que más tienen para atender las circunstancias de los que menos tienen. Sí, pero esas no resoluciones, hizo un ajuste fiscal sobre trabajadores jubilados como se hizo en el gobierno. No achicó el gasto público, por el contrario, mantuvo el gasto público del año electoral de la calle Pou. Estas son cosas que deberían ser valoradas por el conjunto de la sociedad. ¿Le podemos echar la culpa a la gente o a nosotros que no hemos tenido la interlocución suficiente con la gente como para que entienda este proceso de cambio? Está bien, pero la gente le puede decir, progresista. Pereira, está bien, yo se la llevo, pero la gente le puede decir... No, me la lleva, no son datos. Está bien, no, pero le digo, la gente lo puede interpretar y decir, sí, está bien, tiene razón Pereira, pero también me tocó el IRPF con la modificación de la BPC y también me tocó el FONASA. Y también el aumento de tarifas. El aumento de tarifa por abajo del IPC. La de OCE no. Menos la de OCE. Pero bueno, no me nombre las tarifas, dígame una tarifa. Pero digo, usted mencionó son muchas cosas positivas. Una tarifa en un organismo que lo dejaron devastado, como ustedes bien saben. Esa es una acumulación negativa de todos los gobiernos, ¿no? A OCE la dejaron porque devastada. Porque al final parece que vienen los anteriores y la realidad es la realidad. No. Los gobiernos del Frente Amplio, usted duplicó el salario. No, lo dijo acá Ferreri en nuestro programa, que critica lo que fue la gestión de OCE. Usted tuvo 2% aumento. Eso no es discutible. Pero la situación de OCE y la política pública en torno al agua es una acumulación negativa de todos los gobiernos anteriores. Y un país que no supo hacerlo bien. Pero Ferreri puede decir eso, pero ¿por qué hay un aumento de tarifa como el que hay? Porque OCE quedó en una situación penosa luego del gobierno de la calle Pou. Venía de antes. ¿En esa situación penosa? Yo creo que no. Y sí, debe ser una acumulación de muchos años. No, mire, no es lo mismo. La izquierda gobernó y el salario de los docentes se duplicó. La derecha gobernó y el salario de los docentes bajó 5% en los primeros 3 años. ¿Para usted es lo mismo? Para mí no. La izquierda gobernó, las trabajadoras domésticas triplicaron el salario. La derecha gobernó, las trabajadoras domésticas congelaron su salario. Entonces, digamos, hay datos que son tan explosivos. La izquierda gobernó y le dio a cada niño una computadora. Mientras gobernaba la derecha eso no pasaba. La izquierda gobernó y operó a los pobres de cataratas y glaucoma. ¿Sabe cuántas personas? Más de 90.000. Entonces, digamos, hay un cambio tan enorme entre los gobiernos de izquierda y los gobiernos de derecha que la gente tiene que poder asumir que estos cambios los va a hacer la izquierda. Por eso hay más expectativas en los gobiernos de izquierda que en los gobiernos de derecha. La derecha opaca las expectativas, genera una expectativa tan chica que el mantenimiento del salario real parecería ser un objetivo plausible. Ahora, ¿qué le dice el presidente del Frente Amplio mirando a un Frente Amplista que lo está viendo? Y dice, bien, Fernando. Pero explícame por qué voy a pagar más IRPF y no me van a devolver el FONASA. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Y el IRPF siempre se calculó en los gobiernos del Frente Amplio por IPC.
¿Cuándo cambió? Cuando llegó la calle Pou, que lo cambió por la BPC. ¿Por qué la cambió por el índice medio? ¿Por qué lo cambió por el índice medio? Porque los salarios crecían menos que el IPC. Nosotros creemos que la unidad de medición es el IPC. Cuando el IPC está por debajo de los salarios o cuando esté por encima de los salarios, porque eso mantiene el valor de la unidad, lo deja estable. Sí. Es una decisión de política económica que yo comparto. Sobre el FONASA, nosotros tenemos que tener una salud de calidad y tenemos que acceder cada vez más a servicios de calidad buena en la salud pública. Y además había un problema de cálculo, de diseño de ese cálculo de devolución que venía ya del 2019. Y lo que hace este gobierno es corregirlo. El FONASA tiene como objeto que los que ganamos mejor salario aportemos para aquellos que tienen bajos salarios o incluso no tengan ningún salario, accedan a la salud pública o a la salud privada. Esto permitió que nuestros hijos, que cuando yo fui padre, o pagaba la mutualista de Mariana o no accedía a una mutualista. Claro, el tema Con es que esto, los niños tienen derecho, tengas 3, 4, 5, a tu porcentaje del 6%, que todos ingresen en la cuota mutual. Ganes 20.000 o ganes 200.000. El tema es que los fines pueden ser buenos y como usted explicaba a nivel técnico, pero después se le toca el bolsillo a la gente y eso es lo que impacta. No, a la gente no, a un grupo. Y eso no. De personas, no, pero la gente toda. Es a un grupo de personas que de acuerdo a los cálculos del Ministerio de Economía, no corresponde esa devolución. Devolverse va a seguir devolviendo. Por lo que entiendo, por cerca de 130 millones de dólares. Mientras el FONASA tiene un déficit de casi 800. Hablando de tocar a la gente, ¿el presidente del Frente Amplio comparte la idea de grabar con el 1% los más ricos? El presidente del Frente Amplio comparte la idea del que pague más, el que gane más, pague más y el que tiene más, pague más. ¿Cuál es el instrumento? El que se encuentre. Por ejemplo, ahora se encontraban estos dos. El impuesto mínimo global y el IRPF. Me respondió si comparte o no comparte. Porque no me voy a atar sí, pero el IRPF se le impone a... Porque, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el IVA personalizado? Yo sí, pero es muy complejo llevarlo a la práctica. Lleva años de análisis. Este también va a llevar un tiempo de análisis. ¿Cuál? ¿El del 1% más rico? Que tampoco es el 1% más rico. Es una propuesta bastante más compleja, gradual. No todos pagarían lo mismo. Es una propuesta seria que hay que estudiar. Y el Frente Amplio lo está haciendo. ¿Y se va a aplicar en este gobierno? ¿Orsi lo va a aplicar? No, Orsi es el presidente de la República. Yo soy el presidente del Frente Amplio. Lo sé, bueno, lo sé, pero justamente... El presidente del Frente Amplio ha dicho que no, en este periodo no lo va a aplicar. Pero igual no el Frente va a insistir. El Frente Amplio tiene que dejar de demonizar la discusión impositiva. Los países que tienen mejor calidad de vida, los que ustedes mismos reivindican acá... Lo que pasa es que lo prometieron en campaña, que no era un aumento. No es demonizar, o sea, es una promesa de campaña. Es demonizar. Entonces, ¿por qué lo prometieron? Yo lo que si sabían que capaz no le iban a cumplir. Yo lo que estoy diciendo es, entre que un niño pase hambre y un rico pague impuestos, que el rico pague impuestos. Usted si quiere que pase otra cosa, que dígalo. Yo quiero que pase eso. Como decía Tabaré Vázquez, entre tapar un pozo y darle un litro de leche a un niño, le doy un litro de leche a un niño. Entre la promesa electoral de abatir la pobreza infantil y la necesidad de colocar nuevos o adecuaciones tributarias o impuestos, decidimos colocar impuestos que eran compatibles con la política económica del Uruguay. Por ejemplo, el impuesto mínimo global, que ya se podía instalar, pero no lo hizo el gobierno anterior y lo hizo este. Y el IRPF en el exterior. Este otro se entiende que no hay que aplicarlo en este periodo, pero hay que sacar la demonización para la discusión de la futura campaña de que los impuestos están todo mal. Usted le está pidiendo un montón de cosas al Frente Amplista. Le pide que... Yo no le pido nada al Frente Amplista. No, sí, en esta charla le pidió que intente comprender los avances que está haciendo el Frente Amplio. Al contrario. Que parece que no le está valorando, no está llegando a la gente. Lo que dije es que es un problema nuestro que estas cosas no lleguen a la gente, no de la gente. Al Frente Amplio, el sistema Frente Amplio en general, ¿no? A los dirigentes, a los votantes. Ahora también que no demonice los impuestos, que en realidad obviamente tiene una repercusión en su bolsillo cuando están en campaña. Sí, pero ¿qué repercusión va a tener en los bolsillos de un trabajador que una empresa multinacional pague el impuesto en Uruguay y no en Finlandia? Ninguna. Eso no, pero por ejemplo, el cambio en IRPF... ¿Y el 1%? ¿Usted va a estar en el 1%? Bueno, también lo que dicen las cámaras empresariales son que eso puede... Claro, pero también el trabajador medio, porque el que gana 48.000 pesos, que ahora pasa a aportar a IRPF, lo gana nominal, pero líquido en la mano le queda 30 y pico de mil de pesos. ¿A quiénes? Al trabajador. La primera franja del IRPF es de 48.000 pesos. Pasó a ser ahora.
Nosotros hicimos un sistema por el cual no todos los trabajadores pagan la misma tasa. Hasta determinada franja, Sí, como es usted verdad. planteó, no paga absolutamente nada. Antes pagaban el IRP. ¿Qué hicimos? Un impuesto gradual y progresivo, como hacen los países de avanzadas en el mundo. Y no lo cambió el gobierno de la calle Pou. No lo cambió. No lo cambió porque eran impuestos más que adecuados. Ahora, cuando nosotros planteamos políticas públicas de calidad, atención a la pobreza, atención a las personas en situación de calle, atención a la pobreza infantil, tenemos que tener recursos para atenderlo. ¿Los vamos a sacar de los trabajadores, de las personas más pobres, de los que están haciendo inversiones en el Uruguay? No. Los vamos a sacar de los que más tienen, de los que más concentran. Pero el que gana Es en este 48 es periodo. la clase media. El que gana 48 es la clase media. Pero acá no cambia nada para la clase media. Lo que hubo es una variación del cálculo que naturalmente es la misma que aplicó el Frente Amplio sus 15 años y las hubiera seguido aplicando si hubiera seguido gobernando. Volvió a su base de cálculo original. Entonces, lo que propuso el Frente Amplio en el Parlamento no afecta a ninguna persona que viva de su trabajo, de su empresa, de su kiosco, de su emprendimiento agropecuario. Afectan a los sectores que tienen transacciones financieras en el exterior, como usted hace una transacción financiera en el Uruguay, y a las multinacionales que graban, que facturan más de 750 millones de dólares. Esto es ser un gobierno progresista. Bien. Porque poder tocar al que más tiene, también tiene audacia, tiene valentía, pero también tiene la posibilidad de ejecutar políticas públicas que no las pudiera haber hecho si no hubiera tomado una decisión tan valiente como esta que se tomó. Pereira, nos queda un minuto. Un Yo minuto. le quiero hacer dos preguntas. ¿Dos preguntas? Se fue Dos rápido. preguntas. No habló de vos todavía. Escúcheme, ¿a usted le gusta el carnaval? Sé que es un hombre que le gusta el carnaval. Me encanta. Le encanta el carnaval. Hay murgas que están cuestionando al presidente por su tibieza, ¿no? ¿Cómo le cae a usted esa crítica? Y es un libreto de murga. Yo el día que me dedique a cuestionar un hecho artístico tan fantástico como es el carnaval, que tiene sátira, crítica, ahí abandono la política. Si no me puedo reír de mí mismo, si no me puedo reír de mi propia caricatura, si no puedo asumir que la murga lo que hace es un espectáculo artístico y da un mensaje que es el mensaje que un grupo artístico tiene, bueno, Pero ¿Lo le toma hiciste- como un sentir social, por ejemplo? Sí. ¿No lo toma como una no, crítica? y toma si es una crítica. ¿No recoge el guante? Críticas hay dentro del Frente Amplio. Una sátira. La sátira tiene una crítica por detrás. Yo lo que le digo, críticas hay en la sociedad. Y por suerte, porque vivimos en un país democrático donde cualquiera puede criticar. El hecho artístico tiene una crítica, una sátira, una burla. Y yo me puedo reír. ¿Yo me puedo pelear con el humor de De Bocati o con el humor de Queroglián? No. Yo me tengo que pelear con la realidad que tengo que cambiar. O sea que le deciste razón o algo de razón entonces a la murga cuando dice que Yamandu Orsi es tibio. Para nada. Ah, ¿Cómo va a ser tibio alguien que colocó impuestos a los más poderosos para darle a los más pobres? ¿Cómo va a ser tibio un gobierno que le dio 2% de aumento en el primer año a los trabajadores? Ok. ¿Cómo va a ser tibio alguien que está dando becas UTIA, duplicando el valor y cuntuplicando la cantidad de becas? ¿Cómo va a ser tibio? Pero luego, ¿cómo lo percibe la sociedad o cómo lo percibe una murga? Tiene derecho a hacerlo de la manera que quiera. Bien. Como tiene derecho Doña Bastarda a tener el libreto que quiera. perfecto. ¿Fernando Pereira quiere ser presidente de la República? No, quiere ser presidente del Frente Amplio, si hay consenso en el Frente Amplio para que lo sea, y si no quiere En el ser 30 hincha de no. Boes, como siempre fue. En el 30 no. En el 30 no quiere ser presidente de la República. No, nunca fue mi aspiración, y las veces que Pepe me habló de la Intendencia tampoco acepté ser candidato, es decir, entiendo que puedo conseguir determinadas cuestiones dirigiendo el Frente Amplio, y entiendo que ahí se terminará mi actividad política pública, ¿Y digamos. O'Donnell representaría ese sentimiento? Y yo no sé, frente-amplista? eso hay que hablar con los Frente Amplistas. Yo lo que creo que va a haber, que uno percibe que hay dirigentes Frente Amplistas en condiciones de ser candidato a presidente o presidentas muy fuertes. Y eso está reflejado en las encuestas de opinión, digamos que dan todas las encuestas como el partido más votado hoy al Frente Amplio, todas, sin excepción. Y eso es un dato de la realidad también. Ok. Bien. Y Bueno. también yo fui Pereira. al Teatro Verano, para contestar, para seguir con la pregunta anterior. No. Y la gente critica, pero también te abraza ahí a la salida del Teatro Verano. Es decir, entiende que sigue siendo el proyecto del Frente Amplio, el proyecto de acumulación de fuerzas más importante de la izquierda uruguaya. Y eso es importante. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchas gracias por haber Gracias, venido. gracias, sí.